Primero tenemos que entrar un poco en contexto. Latinoamérica o América Latina es un concepto étnico-geográfico aparecido en el siglo XIX para identificar una región del continente americano que abarca los países que hablan derivados del latín, español, portugués y en menor medida el francés. Esto abarca desde México hacia el sur, incluyendo algunas islas del Golfo. La región, desde tiempos históricos, ha estado llena de conflictos, contrastes y sincretismos. Latinoamérica tiene mucho que dar a nivel regional y mundial, en cuestión cultural y en diseño, que es el tema principal de este video. Sin embargo, sigue siendo visto como un lugar de extracción y no de creación, debido principalmente a los conceptos dictómicos de civilización-barbarie, los cuales a su vez dieron legitimidad al de modernidad. Todo esto a partir del descubrimiento de América Latina. La utilización del concepto modernidad fue el punto lanza para establecer ideas, pensamientos, sistemas provenientes de Europa. Sin embargo, ante la imposición de esta se dio como resultado un sincretismo en todos los niveles: religioso, cultural, político, entre otros. No se puede negar que hay un dominio de la identidad cultural de Occidente. Sin embargo, los grupos culturales de la región latinoamericana han sabido adecuar estos con los suyos. En algunos, el dominio es más visible que si lo comparamos con las zonas urbanas, a diferencia de los pueblos originarios. Sobre la adaptación de América Latina en tecnología, y se da en la década de 1940 aproximadamente. En este periodo se empieza a plantear la necesidad de crear conocimiento a partir de nuevas necesidades y contexto histórico. Cada país latinoamericano tiene una identidad, así como cultura, con aspectos específicos que hacen diferente. La creación de historias nacionales, historias mitológicas, región, lenguas indígenas como idioma oficial. Estos aspectos han logrado en mayor parte una identificación a nivel personal con su población. Sin embargo, esto ha ocasionado conflictos en otros países de la misma región, llegando a disputas que hoy en día tienen vigencia y son parte identitaria del ciudadano contemporáneo. Una vez expresado esto, y que ya podemos hablar formalmente de una influencia cultural del viejo mundo, en Latinoamérica quiero que nos centremos en México, uno de los países de mayor influencia en Latinoamérica y nuestro objeto de estudio en esta ocasión. La historia de México se construye, modifica y sacude por las diferentes fuerzas políticas, sociales, económicas y culturales que viven en nuestro país. Los actores principales y sus acciones no son independientes, sino que afectan la vida de la mayoría de los ciudadanos y rompen la monotonía de la vida diaria con cada suceso. A pesar de la inmediatez de Estados Unidos y de la enorme influencia que ejerce en todo el mundo, México ha tratado de mantener su propia identidad y su propio discurso visual. El diseño gráfico, como actividad profesional que produce objetos culturales, se ha visto también alterado con mayor o menor intensidad en cada uno de los hechos que dominan al país. México es un país conformado por distintas culturas que se han mezclado a lo largo de la historia, cada una de las cuales ha sido absorbida, modificada y asimilada hasta donde el mexicano ha deseado. Hasta ahora, las diversas influencias se han aceptado total o parcialmente y muchas de ellas se han transformado en una manifestación propia del país. La cultura prehispánica, rica en expresiones visuales, la llegada de los españoles que dejó la región a la lengua, el mestizaje y la producción artesanal, la influencia francesa y su sofisticación a principios del siglo XX, la inmediatez de los Estados Unidos y su penetración insistente con programas de marketing y publicidad, la llegada de los intelectuales españoles en los años 30, la puerta abierta a los cubanos, chilenos y argentinos. Todo ello ha contribuido con la cultura mexicana y particularmente con la cultura visual de la comunicación.
Como pequeño resumen de la historia del diseño en México, podemos decir que el diseño siempre estuvo más a favor del Estado, o mejor dicho, en una cuestión institucional. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de la segunda mitad del siglo XX. La modernidad. A finales de los años 40, México quedó como dentro de la influencia directa de Estados Unidos, ya que Europa, debilitada por la Segunda Guerra Mundial, no hizo contrapeso. Las exportaciones de Estados Unidos a México iban en aumento sin restricciones. Los principales productos como textiles, alimentos, bebidas, zapatos, alcohol, vidrio, etc., eran elaborados dentro del país, pero con componentes importados. Se establecieron alianzas con empresarios y trabajadores para impulsar el crecimiento industrial, ya que desde los años 50 se utilizaba la marca Hecho en México, que mostraba fuerza y decisión de las empresas mexicanas. México creció rápidamente en los años 50 a un ritmo del 6 o 7% anual, con muy baja inflación. La estabilidad económica era tal que permitió fijar la paridad de a 12.50 por dólar a partir de 1954. La estabilidad política y social y la paz del país facilitaron invertir y dar ese gran impulso a las industrializaciones. El crecimiento económico fue acelerado, lo que impulsó el desarrollo de grandes centros urbanos como las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara, que traían migración del campo y de ciudades de provincia. Para mediados de los años 60, la mitad de la población vivía en las ciudades, lo cual demandaba mayores servicios de educación, salud y vialidad, vivienda, entre otros. En los años 50, México impulsó el turismo como actividad productiva al promover el primer desarrollo de hoteles e instalaciones deportivas en el puerto de Acapulco. El sector turístico atrajo ingresos internos al país y requirió de publicidad, principalmente en campañas de prensa, aunque no se le llama diseño hasta los años 60. A la par del libro de texto, empresas privadas han generado láminas de apoyo didáctico que consisten en ilustraciones descriptivas y textos explicativos en el reverso, y que venden en las papelerías a precios muy bajos. El diseñador de las ilustraciones no ha cambiado y conserva el mismo manejo de color, alto grado de iconicidad y diagramación. La lista de temas es variada desde las partes del cuerpo, los héroes de la patria, animales domésticos, hasta huesos horarios y comisión política. Cubren más de los 1000 títulos diferentes que contribuyen a México y en América Latina. Otro género editorial que cobró gran importancia económica y cultural es el de las historietas. Su gran popularidad se debe a su bajo costo y su efectiva penetración en amplios sectores de la sociedad. Las historietas se dirigen cerca del 61% de los analfabetos funcionales del país, los cuales modulan conductas, visiones de la vida, sueños y quizás respuestas políticas. Calculan alrededor de 40 millones de ejemplares de historietas nuevas cada mes y cada ejemplar es leído por un promedio de 5 personas. Lo que nota en México se volvió a exponer en el diseño editorial, al centrarse en publicaciones de libros de texto, historietas, todo comenzando a partir de los libros de texto para la educación. Los Juegos Olímpicos fueron otro gran punto de inflexión para México. Es la escena mundial, ya que México como país anfitrión debió de prever los medios para la comunicación con los países invitados en todas sus lenguas, por lo que vemos el inicio de la escena de la imagen institucional, comenzando en toda la iconografía generada para los Juegos Olímpicos y continuando con todas las instituciones tanto privadas como públicas, generalmente durante esos años como Pemex, Herdes, Aeroméxico, IMSS, entre otras. Ahora bien, esto es importante porque hay que considerar que en México había una población analfabeta, por lo tanto los iconos deberían de ser lo suficientemente diferenciadores para poder reconocer los lugares y de tal modo el éxito de los iconos de la primera línea. Mientras que en la escena de la televisión y el internet, Televisa tiene una hegemonía en las transmisiones y al igual que en internet que fueron usando de manera oficial para las campañas políticas. Ahora bien, de manera formal podemos decir que esto ha decantado en el estilo de diseño dentro de la comunidad mexicana, y para poder recapitular y aterrizarlo en el trabajo de los diseñadores contemporáneos, me gustaría recapitular de Luis Torres, también conocido como Mr. Flama. Luis Torres estudió la licenciatura en Diseño y Comunicación Gráfica en la UAM Azcapotzalco. Con 25 años de experiencia en el medio publicitario del diseño gráfico, la animación, motion design y de artes plásticas, Luis ha recibido varios reconocimientos tanto nacionales como internacionales por su trabajo.
A lo largo de su carrera, buscando nuevos retos, decidió viajar al mundo publicitario por el mundo de la producción y la animación, donde trabajó en Virgin Studios, México y en Spin Productions Toronto, como motion designer y director. Ahora bien, con una trayectoria tan amplia tenemos que enfocarnos en un trabajo en específico, por lo que queremos aplicar todo lo que ya hemos visto de las características de Latinoamérica y México aplicadas a un solo diseñador, y decantarlo en una obra en específico. La campaña de Indio de 120 años realizada por la agencia W ganó el Grand Prix del Círculo Creativo 2013 en la categoría de Mejor Campaña Digital. Luis dirigió los spots animados y el video de los 120 años de Indio en esta campaña. Creada en 1893 y originalmente llamada Cuauhtémoc, es una de las cervezas con mayor solera en la península de Yucatán. No fue hasta 1905 cuando se simplificó el nombre y se le dotó la identidad actual de Indio, en referencia al antepasado maya de la región. Esta es una campaña que representa las características de México porque aborda desde lo que interpretamos como México y la identidad creada a partir de todos sus años de evolución, las raíces prehispánicas, el colonialismo e incluso la época contemporánea con influencias exteriores, pero también de la cultura popular mexicana apoyada desde la selección del audio y la animación. La noche oscura, un pliegue para erguir la sombra entre el compás, un burri para disipar, un roto para un descosido holgar, una barba subir y un fuerte para bajar, un ángel para mentir y un diablo para volar, una barba subir y un fuerte para bajar, un ángel para mentir y un diablo para volar. Oiga usted, se pasa otra vez, rasquele. Pelea fuerte, oiga usted, se pasa otra vez, rasquele, pelea fuerte. Venga combo, venga la malaña, venga tribu, venga la mañana. Venga combo, venga la malaña, venga tribu, venga la mañana. Entre tanto portento vendo horas perdidas al tiempo centro, el trago al firmamento recto, un rincón de pavimento vuela en mi mente la viquina, lunas y lunas de la Catrina. Sueño en serenata andina, vuelvo a reactivar la cantina, un quiebre para seguir, un para bailar, un necio para desear caray, un recio para rogar la noche oscura, un pliegue para erguir la sombra entre el compás, un burri para disipar, un roto para un descosido holgar, una barba subir y un fuerte para bajar, un ángel para mentir y un diablo para volar, una barba subir y un fuerte para bajar, un ángel para mentir y un diablo para volar. Oiga usted, se pasa otra vez, rasquele, pelea fuerte. Oiga usted, se pasa otra vez, rasquele, pelea fuerte. Venga combo, venga la malaña, venga tribu, venga la mañana. Venga combo, venga la malaña, venga tribu, venga la mañana. Y vámonos. Licenciado, por favor. Sí, señor. Sin más que decir, sería todo de mi parte. Soy Rodrigo Echavarría Ortiz. Adiós.